Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, Ahora tenemos que en nuestra nueva sesión en Sociología de la Educación tenemos como objetivo hacer una revisión crítica de relativa a la problemática socioeducativa y cultural con la finalidad, pues eso tiene una finalidad que es la de desarrollar una conciencia humanista respecto a toda esta problemática. Hay que recordar que esta sesión forma parte de una serie de objetivos que tienen que ver con nuestra unidad temática de esta asignatura, que es identificar temas referidos a la nueva sociología de la educación, como temas como la resistencia cultural, la reproducción educativa y cultural, su impacto en las instituciones educativas y en las escuelas. Y bueno, pues la intención es que se conozcan, que se manejen, que se dominen los distintos marcos teóricos que hay para el análisis del fenómeno educativo y de este paradigma socioeducativo. Eh, Entonces, tenemos como primer planteamiento que la denominada nueva sociología de la educación es considerada como la aparición de nuevos enfoques que explican hasta cierto punto problemáticas educativas que resultan de nuevos fenómenos educativos. Lo que eso significa es que las antiguas teorías, las teorías clásicas, digamos, siguen siendo vigentes, no pierden vigencia, pero tienen esta característica, la nueva sociología de la educación se enfoca a estos nuevos fenómenos. No quiere decir que los otros paradigmas, como dije hace rato, ya no funcionen, sino que más bien sirven de marco general, ¿sí? Exclusivamente. Entonces tenemos que, pues, los autores más contemporáneos en este caso vienen siendo Paul Willis, Henry Giraud, por ejemplo, Peter McLaren, Bernstein o Michael Young, entre otros, aportan estos marcos, ¿no?, de referencia nuevos que dan cuenta del acontecer socioeducativo, ¿no? Entonces, tenemos pues que existen distintas formas de abordar los problemas educativos. De ahí que debemos de conocer las distintas perspectivas, ¿no? Sí. En la explicación de la realidad socioeducativa, pues intervienen diferentes formas que dependen en general del vínculo que un sujeto tiene con la realidad. Y puede ser vista esta realidad desde los datos, ¿sí? Que datos, indicadores, estadísticas que van a dar cuenta de situaciones muy objetivas, muy precisas, pero también de aspectos de razonamientos analíticos que parten de pensamientos subjetivos, ¿no? Entonces vamos a tener esas dos opciones, lo objetivo, lo subjetivo. Tenemos esta pregunta base: ¿de qué manera ha influido la tendencia globalizadora en la educación? ¿Y bajo qué perspectivas del modelo neoliberal, impulsado desde la economía e insertado en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural? Entonces, tenemos que pensar desde una lectura que tenemos ahí pendiente, es este cuestionamiento, ¿no?, posible. El modelo educativo que se busca desde la década de los 80s y 90s es el que sea eficiente la educación para la sociedad industrial. Y cualquier posible alternativa educativa es rechazada y considerada no apta o, digamos, como de segunda, ¿no?, para el desarrollo de la sociedad capitalista. Y pues esta corriente neoliberal de corte funcionalista, ya hemos visto qué significa el funcionalismo, ya hemos visto esta perspectiva del funcionalismo y su papel en la educación. Ya hemos visto que desde esta perspectiva el sistema escolar, el que objetiva, es el único que objetivamente va a seleccionar a quienes tienen las mejores habilidades para ocupar en un futuro las distintas jerarquías dentro de la división social del trabajo, y con ello generar de alguna manera el modo más eficiente de la
adaptación al proceso productivo. Entonces, la escuela va a cumplir un papel fundamental dentro de la perspectiva funcionalista de selección, ¿sí? Entonces, hay que considerar, como parte de la reflexión crítica que estamos haciendo, que pues existe una corriente, de alguna manera, pues que legitime el estado de cosas existente, y este es el funcionalismo, y que está ligada a la visión dominante. Esta corriente es la sociología dominante, que utiliza los conceptos, por ejemplo, de eficiencia, selección y diferenciación en el sistema educativo, sin tener en cuenta las desigualdades en la estructura de clase ligadas a un modo de producción específico, en este caso que es el modelo económico capitalista. Entonces, la reflexión crítica que se hace es que el estructural funcionalismo no toma en cuenta, ¿sí?, las estructuras de clase que están ligadas al modo económico capitalista. Ahí tenemos ya esa primera, digamos, percepción crítica de las cosas. Melonari, que cita a Ibarrola, comenta que existe un segundo enfoque, ¿sí? Este es el enfoque crítico y que viene a mostrar cierta posición de clase de la sociología dominante. Él dice, la sociología dominante ocupa una posición de clase. Ve la problemática educativa desde una perspectiva de clase. En este enfoque, la educación aparece bajo la influencia del concepto althuseriano de aparatos ideológicos del Estado, bajo el cual cumple una función reproductora del sistema de explotación, manteniendo la división de clases sociales. Eso dice Althusser respecto de la escuela. Para esta corriente no existe la igualdad de oportunidades y permanencia dentro del sistema escolar. La situación que en este enfoque, dice Ibarrola, se da es que, dice Ibarrola, se corre el riesgo de pensar que la teoría de la reproducción, ¿sí?, caiga en cierto mecanicismo, en términos de decir que no puede haber cambio porque todo es reproducción. Y ya esto es lo que se dice, es la crítica a la teoría de la reproducción, que caiga en ese mecanicismo de ver las cosas como que todo es reproducción y no hay posibilidades de cambio. Una tercera corriente, y aquí es donde entra un poco la cuestión esta de la nueva sociología de la educación, es que para María de Ibarrola, esta tercera corriente le llaman sociología emergente, que busca desarrollar pues alternativas, ¿no?, reales. ¿Alternativas a qué? Alternativas a la estructura del funcionalismo y a la teoría de la reproducción. Es decir, una tercera vía, teórica, un tercer referente teórico que dé cuenta de que la educación, las escuelas, las instituciones escolares no pueden ser nada más vistas o como elementos seleccionadores de aptos y no aptos, o como un aparato de reproducción del sistema, sino que una tercera opción. Y ese tercer enfoque alternativo a estas teorías, por ejemplo, autores como Paulo Freire, que vienen a explicar la noción de la educación como praxis liberadora, ¿sí?, o como Henry Giraud, que otorga una importancia central a los conceptos de conflicto, lucha y de resistencia. Para Henry Giraud, estos elementos son muy interesantes y muy importantes para explicar que la escuela, que los estudiantes, que los profesores, no solamente somos objetos de reproducción y sujetos que reproducen el sistema, sino que también ofrecemos resistencias, ¿sí?, a este carácter dominante, y ofrecemos, digamos, una alternativa al carácter reproductivo que podría tener la escuela. Para esta corriente, el sistema educativo, pues, no es solo un aparato coercitivo, sino o sea, un aparato coercitivo que reproduzca la ideología dominante, ¿no?, sino que la educación es un proceso dialéctico y contradictorio cargado de resistencias, que permite también la intervención en el mundo
para su transformación. Entonces, este último paradigma descrito, ¿cuál? El de la nueva sociología de la educación, el de la alternativa, el de la resistencia, el de la praxis liberadora, nos da herramientas para comprender lo alternativo dentro de la educación no tradicional y enmarcar el modelo constructivista como una alternativa en la educación, en términos de lo que ya hemos visto en otras asignaturas sobre qué es el modelo constructivista, ¿no? ¿Sí? Ese que pone en un papel central en el proceso de aprendizaje al estudiante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, retomando la teoría de la resistencia de Henry Giraud, las escuelas no pueden verse solo como sitios de instrucción y reproducción de la lógica dominante, sino que existen o se pueden generar espacios de creatividad y cambio bajo la idea de que los estudiantes son personas que pueden tomar decisiones y participar activamente. Tenemos estas preguntas de reflexión. ¿Qué piensan ustedes de que la escuela es un espacio que no puede sustraerse del contexto sociocultural? ¿O qué reflexión les merece la frase de Ortega y Gasset que dice, el hombre es él y su circunstancia? O la reflexión individual que le sugiere la misma frase de que yo soy yo y mi circunstancia. ¿Hasta dónde puede ser cierta la idea de que la realidad que nos rodea influye e impacta en nuestras vidas sociales y hasta dónde en mi vida personal? La escuela se vuelve entonces un espacio que se ve impactada por lo que está fuera de ella. Es pregunta y es afirmación. ¿Y hasta dónde puede ser o no un espacio neutral, fuera de las influencias externas, ¿sí? Es decir, el contexto sociocultural. ¿Hasta dónde puede ser neutral? ¿Hasta dónde se puede decir que la escuela puede permanecer como ajena a lo que pasa afuera de ella? Para Gide, este autor, acuérdense que también ya lo hemos leído, ya lo tenemos ahí en un referente bibliográfico, señala que existen varios enfoques teóricos acerca de la naturaleza de la educación moderna y sobre su influencia en la desigualdad. Y nos ilustra Giddens sobre Basil Bernstein, que hace hincapié en las capacidades lingüísticas. Para Bernstein es conocido él por haber señalado que los niños de diversas procedencias de origen social, que tienen diversos orígenes sociales, desarrollan códigos, es decir, formas de hablar o léxico o formas de discurso diferentes durante sus primeros años de vida y que dichos códigos lingüísticos afectan a su experiencia escolar posterior. Entonces, este autor no es que se ocupe de las diferencias de vocabulario o de las capacidades verbales que como tal suelen concebirse, sino que lo que le interesa son que hay diferencias sistemáticas en la forma en la que se utiliza el lenguaje, comparado principalmente entre los niños pobres y los niños ricos. Para él, de Bernstein, pues desarrolla la perspectiva teórica donde plantea cómo la clase social de pertenencia, es decir, el origen de clase de cada quien, influye en el lenguaje utilizado cotidianamente. A eso le llama él código sociolingüístico de origen. Bernstein busca establecer el nexo entre la estructura social y la institución escolar. ¿Sí? O sea, ahí ya se está viendo entonces que no es un espacio neutral, ¿ok? Es decir, que la realidad educativa es definida socialmente en la interacción social cotidiana, a partir de conceptos, por ejemplo, de clasificación y enmarcación, desarrollados por él, por Bernstein, se desarrolla la base de una teoría sobre los códigos sociolingüísticos o lenguaje utilizado por cada clase social en su comunicación diaria. Entonces, nuestro autor de base, que es Javier Bonal, nos dice que el paradigma de Bernstein gira alrededor de dos tesis fundamentales. La primera que es, ve cómo los factores de clase
regulan la estructura de comunicación en la familia y por lo tanto la orientación del código sociolingüístico inicial de la infancia. Y la segunda, sobre cómo los mismos factores de clase vienen a regular la institucionalización de los códigos elaborados en educación, así como las formas de su transmisión y las formas de su manifestación, ¿sí? Entonces, Bernstein profundiza en las formas de la institución escolar, ¿sí? De alguna manera, él dice cómo se ejerce la dominación, pero además su teoría permitirá explicar cómo se da la conexión entre los distintos niveles material y simbólico, entre las relaciones de poder, las formas de transmisión de la cultura, ¿sí? Y bueno, de alguna manera Javier Bornal nos comenta que Bernstein, en él, el lenguaje constituye un campo fundamental de estudio para comprender la transmisión cultural, ¿sí? Y porque dice que es por medio del lenguaje que el orden social se interioriza y que la estructura social se incorpora en la experiencia del individuo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues de alguna manera, habla de dos códigos, el código restringido y el código elaborado, ¿sí? La clase obrera, dice, utiliza el código restringido, caracterizado por uso de oraciones cortas, gramaticalmente simples y por expresar significados que dependen del contexto en el sentido de que existe un conjunto de significados que no se hace explícito, ya que se dan por descontado en las experiencias vitales de esta clase social, ¿sí? Y el otro código, el código elaborado, dice, pertenece a la clase media. Dice que este código está caracterizado por construcciones gramaticales complejas, uso frecuente de pronombres impersonales para expresar significados independientes del contexto. Esto es para expresar de forma explícita todos los significados que se transmiten en la interacción. El uso de este código, el código elaborado, da acceso, a órdenes de significado universalistas o desligados de un contexto que evocan las realizaciones lingüísticas, nos dice Bornal de Bernstein. Entonces tenemos que el conocimiento educativo, su contenido, la forma de transmitirlo y la forma de evaluarlo, se convierten en clave para comprender los mecanismos de la reproducción cultural en la escuela, a través de estos dos códigos, ¿sí? Bernstein, citado por Bornal, dice, ¿cómo una sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo que ella considera debe de ser público? Refleja tanto la distribución del poder como los principios de control social. Desde este punto de vista, las diferencias dentro de y el cambio en la organización, transmisión y evaluación del conocimiento educativo deberían de ser una importante área de interés sociológico. Planteamos esta idea para reflexionar. A partir de lo dicho por Bernstein, se está uno de acuerdo en que esta situación, dice Bornal, la escuela por su parte tiende a utilizar un lenguaje y a orientar los significados según el código elaborado, por lo que es probable que los niños de clase trabajadora se enfrenten a situaciones de extrañamiento ante la institución escolar. Hemos visto este fenómeno en nuestra realidad, en nuestra vida social, ya sea como estudiantes o como docentes, y en qué medida somos conscientes y hemos vivido la experiencia, la denotamos y la experimentamos en nuestra vida escolar, ¿sí? Como cierre tenemos que la sociología de la educación contemporánea o la nueva sociología de la educación integra la visión de la institución escolar desde una diversidad de enfoques, paradigmas y perspectivas teóricas. Entonces, bueno, pues hay que estar checando esta idea. Peter McClellan nos dice que hay muchas vertientes diferentes en la pedagogía crítica, la libertaria, la radical, la liberacionista, y esto se ve en trabajos de Freire, de Henry Giraud, ¿sí? Y, por ejemplo, Freire enfatiza mucho en el control social, ¿sí? Y bueno, de alguna manera hay muchas categorías y muchos, digamos, aspectos que tienen que ver en todas estas cuestiones, en todos estos aspectos de la nueva sociología de la educación. Yo los invito a que tomen textos que están aquí en la referencia sobre la nueva sociología de la educación. Muchas gracias.